¿Sí? ¿Os llega? ¿No os llega? Ah. Pues es problema tuyo, hermano. Pues bajamos. Sí, hola. Te abre otra vez, Pedro, hombre. Hola. Sí, luego yo regulo. Tranquilo. De todas maneras, distribuidor siempre lleva una misma línea. Sí, pero encárgate de bajar porque cada distribuidor... Porque habrá a lo mejor mucha potencia en sala todavía, pero baja un poco de potencia, Pedro, que pique sobre menos 18. Sí, hola. Vale. Sí, mejor. Vale, ahora sí que sí. Por el retraso. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. El objetivo de esta convocatoria de prensa es explicarle a los extremeños y a las extremeñas, tras la publicación y el decreto del estado de alarma en este país, la situación en la que queda la Comunidad Autónoma de Extremadura y también avanzarle algunas cuestiones relativas a la pandemia COVID-19. Bien, saben que en el día de ayer, por la tarde, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 926/2020, un Real Decreto que lo que nos lleva es a decretar el estado de alarma. Un estado de alarma diferente al estado de alarma de la primera oleada. Un estado de alarma que lo único que debe suponer para toda la ciudadanía es un mecanismo de garantía jurídica para tomar las decisiones que desde el punto de vista de la salud pública nos obliguen a tomar la situación de los contagios, la situación de las hospitalizaciones, la situación de la gravedad en la que pueda verse la evolución de la pandemia de COVID-19 y en ningún caso debe verse el estado de alarma como un mecanismo de confinamiento general de la ciudadanía. Por lo tanto, la primera de las conclusiones es: el estado de alarma es un instrumento jurídico, desde nuestro punto de vista, de primera necesidad para abordar una situación complicada en todo el país y también en la Comunidad Autónoma de Extremadura con respecto a la pandemia COVID-19. Y en ningún caso supone que con el decreto del estado de alarma se produzca necesariamente un confinamiento generalizado de la sociedad. Toda vez que es necesario recomendarle a la población que la movilidad, al estar detrás de una buena parte de los contagios, se intente, en la medida de lo posible, limitar al máximo imprescindible. El Real Decreto que se publica ayer por la tarde tiene novedades como, por ejemplo, la duración estimada del estado de alarma.
En primer lugar, será por 15 días y, como saben ustedes, porque ayer lo anunció el presidente del Gobierno de España, a lo largo de esta semana se solicitará la convalidación y la prórroga de ese estado de alarma que presumiblemente se quiere llevar a 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque esto es lo que nos dicen los epidemiólogos que puede durar la lucha contra la pandemia y sería el tiempo suficiente para que pudiésemos gestionar al menos las primeras dosis de vacunas que se pudiesen poner a lo largo de los primeros meses del año 2021, si es que estuviese la vacuna en marcha. Pero además tiene otra importancia capital, y es que frente a la primera oleada que estuvimos viviendo cada 15 días una situación de inseguridad y una situación de incertidumbre, el llevar el estado de alarma a los 6 meses nos da una seguridad en la planificación de las medidas que debamos tomar desde el ámbito de la salud pública. Otro de los aspectos relevantes del Real Decreto que establece el estado de alarma es las restricciones de movilidad nocturna, que recuerdo que es por lo que empieza todo esto. Ya estamos seguros, y además así vienen acreditándolo y se viene acreditando en todas las comunidades autónomas, que la mayoría de los brotes, que la mayoría de los contagios son debido al ámbito familiar y al ámbito social, en buena parte a lo que hemos denominado el ocio no controlado. El ocio no controlado es más frecuente por la noche, pues sería necesario que adoptásemos como medida la restricción de movilidad nocturna. Eso que se puede hacer por dos mecanismos jurídicos, como es basarlo en la ley de 1986 o ampararlo en el estado de alarma, tiene muchísima más seguridad jurídica si se ampara dentro del estado de alarma. Y ese es uno de los artículos que tiene el Real Decreto. El Real Decreto, uno de los artículos que tiene es la reducción de la movilidad nocturna o las restricciones de la movilidad nocturna. Que si bien el Real Decreto lo establece en una franja horaria de las 23 horas en líneas generales a las 6 horas, el Gobierno de España permite que la autoridad competente delegada, que es el presidente de la comunidad autónoma correspondiente, en relación a los consejos y a las recomendaciones que le den desde Salud Pública, pueda mover tanto el comienzo como el final de esa restricción de la movilidad nocturna en el tramo de 1 hora arriba o en el tramo de 1 hora abajo. Esa, junto con la limitación de las reuniones de más de 6 personas, salvo que estos sean convivientes, son las dos cuestiones que se ponen en marcha con el Real Decreto del estado de alarma. El resto lo tiene que decretar la autoridad competente delegada, es decir, el presidente de la Junta de Extremadura, una vez que haya recabado los informes epidemiológicos oportunos. Me estoy refiriendo a aspectos como confinamientos perimetrales, que es otro de los apartados que vienen, otro de los artículos que vienen en el Real Decreto. Me estoy refiriendo a la permanencia de personas en lugares de culto. En todo esto tienen que pronunciarse primero las autoridades de salud pública
y posteriormente ser decretado. Saben ustedes que la Junta de Extremadura siempre ha velado por tener una sociedad sana. Sana en el concepto más amplio. Sana desde el punto de vista sanitario, que es lo primero para nosotros, pero sana también desde el punto de vista económico, que si bien no es el primer objetivo, entendemos que los servicios esenciales pueden verse mermados en nuestro país si no tenemos una sociedad económicamente sana. Por lo tanto, guardando ese equilibrio, se publica ayer por la tarde un decreto del presidente de la Junta de Extremadura, donde la restricción de la movilidad nocturna va de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. De esta forma, desde ayer, en toda la comunidad autónoma de Extremadura hay dos elementos del Real Decreto del estado de alarma que están en funcionamiento. Primero, la prohibición de reuniones de más de 6 personas no convivientes, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y, en segundo lugar, las restricciones de movilidad nocturna, de las 12 horas a las 6 de la mañana. Toda vez que esta segunda medida tiene excepciones, como por ejemplo ir al médico, como por ejemplo ir a por medicamentos, ir a por productos de primera necesidad, tener que cuidar a personas que son vulnerables, trabajar, repostar para cualquiera de las actividades anteriores, así como otras causas de fuerza mayor debidamente acreditadas. En este momento no está previsto el cierre perimetral de toda la comunidad autónoma de Extremadura. En este momento no está previsto el cierre perimetral de toda la comunidad autónoma de Extremadura. Y a partir de este momento, se revisarán todas las localidades o zonas de salud con aislamientos perimetrales por si pudieran ser aliviados debido a que tenemos un mecanismo de control de uno de los focos de contagios principales, como son las restricciones de movilidad nocturna. De tal suerte que en el Consejo de Gobierno que se celebre esta semana, que previsiblemente será el miércoles, podamos asesorar o nos puedan asesorar desde Salud Pública qué restricciones, qué aislamientos perimetrales se pueden levantar para que haya más efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se dediquen al control de las restricciones de movilidad nocturna. ¿La restricción de la movilidad nocturna es la panacea? No, no es la panacea, pero sí viene a incidir en uno de los focos de contagio más importantes. El segundo de los objetivos que tiene esta comparecencia ante ustedes es decirles que la elección de la franja horaria para la restricción de la movilidad nocturna se ha hecho con todo el respeto posible a la actividad económica, sobre todo de la hostelería. Como así lo ha puesto de manifiesto la reunión que acabamos de celebrar con los agentes económicos y sociales, que han mostrado su apoyo a la toma de esta medida.
No obstante, de la misma forma, veremos cómo evoluciona la medida en los próximos 10 o en los próximos 7 días y, a partir de ahí, si tuviésemos que mover la franja horaria, este Gobierno movería la franja horaria. Tercero de los objetivos. Estamos en una situación epidemiológica complicada en todo el país, también en Extremadura. Por primera vez, en la tarde del viernes, en los datos consolidados con el Ministerio de Sanidad del viernes, la incidencia acumulada a los 7 días en la Comunidad Autónoma de Extremadura superó a la media del país. Esto no se había producido antes en el periodo de nueva normalidad. Y esto lo que quiere decir es que vienen tiempos complicados. Vienen tiempos de responsabilidad. Vienen tiempos donde hay que decirle alto y claro a la sociedad que tenemos que restringir la movilidad a lo mínimo imprescindible. Vienen tiempos donde la sociedad tiene que interiorizar que esto, la sociedad sola o los políticos solos, no podemos hacerlo y que se deben extremar todas las precauciones. Veo con preocupación, además, que si bien todavía nos situamos en el puesto 12 de las comunidades autónomas en cuanto a incidencia acumulada, veo con preocupación que ciudades como Badajoz, ciudades como Cáceres, ciudades como Plasencia o la ciudad de Mérida, que es la que más contagios ha tenido en el último tiempo, crecen de forma importante. Y el otro motivo de preocupación es comunicarles que el nivel de ingresos hospitalarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura ha subido durante el fin de semana, que lo veremos reflejados en las estadísticas consolidadas en el Ministerio de Sanidad a partir del día de hoy, pero que eso nos ha hecho que hayamos tenido que tomar medidas en diferentes áreas de salud. Hemos tenido que tomar medidas en el Hospital de Llerena por el incremento en la transmisión comunitaria de Llerena y el incremento de ingresos. En Llerena hemos reducido la actividad quirúrgica programada para disponer de más camas dedicadas o destinadas a la COVID-19. Saben que Llerena en este momento, la ciudad, está en medidas de control de aforo, pero que sin duda ninguna tenemos que seguirla muy de cerca. Hemos tenido que tomar medidas en el área de salud de Coria, medidas que, si bien no afectan a lo que son las camas hospitalarias, sí hemos tenido que comenzar a separar ya circuitos de COVID en la parte de urgencias y también puntos COVID para la realización de un incremento sustancial del número de pruebas, bien antigénicas o de PCR. En el área de salud de Badajoz hemos trasladado toda la actividad quirúrgica, de traumatología y otras especialidades quirúrgicas al Hospital Perpetuo Socorro, de tal suerte que el Hospital Perpetuo Socorro sea un hospital libre de COVID, donde podamos mantener la actividad quirúrgica programada en estos momentos. También hemos implantado el doble circuito COVID en nuestras urgencias y en los accesos al hospital, y está previsto que, si no lo hacemos a lo largo del día de hoy, en breve
y agradeciéndole al Ayuntamiento de Badajoz la colaboración, traslademos la ubicación del autocovid al recinto ferial de Badajoz. En el área de salud de Mérida hemos incrementado la medicalización a través de acceso a oxigenoterapia y a otros medicamentos de centros residenciales como La Providencia, por ejemplo. Y así haremos con el resto de los centros residenciales donde se puedan medicalizar, así como la redistribución de las camas hospitalarias, que nos va a permitir poder disponer de mayor número de camas por si fuesen necesarias. Y hemos abierto la segunda UCI en el Hospital de Mérida. En Cáceres, de momento, no ha sido preciso adoptar ningún plan de contingencia. En Navalmoral de la Mata no ha sido preciso, de momento, activar el plan de contingencia. En Don Benito, Villanueva de la Serena, de momento, no ha sido preciso arbitrar el plan de contingencias. Y en Plasencia, decirles que con fecha del domingo, del sábado al domingo, estuvo resuelto el problema de infección por parte de los especialistas de traumatología que comprometieron la actividad de urgencias de traumatología y que ya está resuelto. En cualquier caso, la UCI del Hospital de Plasencia está a unos niveles muy elevados y hemos abierto la reanimación del Hospital de Plasencia, que es como una segunda UCI que nos va a permitir poder disponer de más camas para las cirugías que se realicen en el propio hospital. Por último, estamos en unos momentos de los más complicados de esta nueva normalidad. Solicito unidad de acción. Solicito responsabilidad. Solicito colaboración de la ciudadanía. Solicito participación de toda la ciudadanía, porque juntos, seguro que podremos con esto. Pero separados no vamos a ningún sitio. También les anuncio que con fecha de hoy daremos traslado, al igual que va a hacer el ministro de Sanidad, para dar cuentas a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Solicitaré mi comparecencia a petición propia en todos y cada uno de los plenos de las sesiones plenarias de la Asamblea de Extremadura para dar cuenta de la evolución de la pandemia ante los diputados y diputadas de la Asamblea de Extremadura, de tal suerte que tengan puntual información, como dice el Real Decreto que decreta el estado de alarma, para que las decisiones se tomen con esa unidad de acción que estoy reclamando. Por mi parte, nada más, y me someto a cuantas preguntas tengan sobre este tema. Presidente, yo dos cuestiones. Una, ¿cuándo se van a percibir los resultados de estas medidas que se van a poner ahora en marcha, que es para 7 días, 14 días, para saber si realmente funcionan? Y la segunda cuestión, me gustaría saber la media de edad de las personas que están siendo ingresadas tanto en los hospitales, en camas corrientes como en UCI, porque hasta ahora se mantenía que eran de cierta edad. Quisiera saber si eso ha cambiado, si ha bajado la media. En cuanto a los resultados de las medidas, suelen ser entre 7 y 10 días, porque es la mitad de un periodo de incubación, cuando podremos empezar a ver cómo se encuentra la incidencia acumulada en las diferentes localidades.
En cuanto a la media de edad, nos mantenemos entre los 60 y 62 años en lo que respecta a ingresos. En lo que respecta a infecciones, seguimos en los 40-42 años, y en lo que respecta a fallecimientos, el tramo de edad de los mayores de 80 años es el que registra desgraciadamente, mayor incidencia en cuanto a la mortalidad. Yo quería preguntarle por dos datos, concretamente por los 30 casos que comunicaban ayer de Herbás, a qué se deben, si lo sabemos, y también la situación de la planta de cirugía del Hospital de Don Benito, donde nos han contado que se había producido bastantes positivos a causas, por lo visto, de un cuidador de alguno de los pacientes. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la planta? La situación es de normalidad asistencial de la planta del Hospital de Don Benito, normalidad asistencial, afortunadamente. Hemos sido capaces de hacer grupos burbujas de cirujanos que nos permitan, de otras áreas también, que nos permitan poder abordar la cirugía y del propio área de salud, de tal suerte que blindemos de contagio a ese área, aunque lamentamos que haya habido estos contagios dentro de esa planta de cirugía. ¿Perdón? No tengo el dato aquí, no lo tengo, lo mandaremos. El dato exacto del número de contagiados, lo siento, pero no me lo sé de memoria. Y luego, en cuanto a los 30 casos de Herbás, decirle que no todos son de transmisión comunitarias. Hay casos, en la inmensa mayoría, de un centro sociosanitario y que, por lo tanto, no todo es transmisión comunitaria en Herbás. Lo estamos analizando en este momento para tomar las decisiones adecuadas al respecto. Buenos días, consejero. Un par de preguntas con respecto a las restricciones en los cierres perimetrales y demás por zonas o de la autonomía o otras limitaciones a la movilidad que se establecen en el estado de alarma. No sé si se van a plantear algunas, si van a estar sobre la mesa, de cara sobre todo al puente que viene ahora, que siempre se ha comentado que hay más movilidad en esos días y tal. No sé si lo tienen planteado. También hay muchos rumores sobre todo, también están aumentando mucho los casos en Mérida y hay rumores sobre el posible cierre perimetral. No sé si está sobre la mesa. Y por último, ayer se daba un brote a raíz de un botellón en Olguera. No sé si en este caso se plantea también sanciones a las personas que han participado en ese botellón, ya que eso está prohibido de alguna manera, o no se puede actuar en ese sentido. Esa sería la... Con respecto al último punto, no sé si todo es del botellón. Yo lo calificaría como contagio social. Lo calificaría como contagio social. Y ahora vamos a ver lo que ha ocurrido. Porque del estudio de los casos y de los contactos, hay menores que no salen de ojo que hayan estado en un botellón. Con lo cual, si me permiten el consejo y me permiten la apreciación, de momento lo clasificaría como contagio social. No lo circunscribiría exclusivamente a un botellón. Pueden que se hayan dado varias actividades. No puedo descartar ni afirmar que haya habido un botellón en este momento que sea el principal foco de contagio. En cualquier caso, si así fuese, que no le quepa ninguna duda que actuaríamos en función del régimen sancionador de la Ley de Salud Pública. No obstante, en función de cómo se han producido los contagios, le agradecería que, cuando lo tengan que dar, y yo sé que al principio hemos podido ser nosotros los que hemos dado que era un botellón, lo considerasen como un contagio social. En segundo lugar, Mérida. De momento, creo
que lo que está encima de la mesa más plausible, sería una reducción mayor de los aforos y ver qué es lo que ocurre con la puesta en marcha de la reducción de la movilidad nocturna. Mérida es una ciudad grande, que existe mucha movilidad entre pueblos que están alrededor de Mérida y en algún momento puede que necesitemos realizar un aislamiento perimetral. En cualquier caso, si tuviésemos que hacer un aislamiento perimetral, se me antoja, y esto no está todavía comentado con Salud Pública, se me antoja que tuviésemos que hacer un aislamiento perimetral más grande, pues porque hay mucha movilidad entre los pueblos de alrededor. Pero sí es verdad que tendremos que considerar la reducción de aforos y sí es verdad que tendremos que ver la evaluación a los 7 días de las restricciones de movilidad nocturna, que yo creo que es una cuestión importante. Lo que está claro con Mérida es que es verdad que esto se inició con poca transmisión comunitaria y en centros sociosanitarios, pero que Mérida empieza a tener una transmisión comunitaria importante. Y tenemos que adoptar algunas medidas para abordarlas. Y en cuanto a restricciones perimetrales, tenemos Navatrasierra y Alcuéscar, que estamos estudiándolos con mucho detalle, a ver si es necesario o no es necesario hacerlo. Todavía no está decidido por parte de Salud Pública, o al menos a mí no me han pasado el informe concreto. Son esas dos poblaciones las que en este momento tenemos que mirar con más detalle en cuanto a aislamientos perimetrales, por el volumen de contagios que tienen. Pero también es verdad que habrá otras localidades en las que hemos hecho un aislamiento perimetral y que es posible que salgan del aislamiento perimetral incluso antes de los 14 días, porque ya la incidencia a los 7 días nos está dando mucho más baja. Me estoy refiriendo a poblaciones pequeñas del norte de Cáceres. Con respecto al puente, sabemos que tenemos el riesgo de la movilidad, pero creo que en este momento la transmisión comunitaria no parece que haga deseable que cerremos la comunidad autónoma a la venida de visitantes de otras comunidades autónomas, siempre que las cosas se hagan bien. Nos preocupa el tema de los cementerios, pero para eso la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Protección Civil y los ayuntamientos están haciendo una guía para que las personas puedan expresar el dolor ante los familiares fallecidos, no afectemos en exceso el sector económico que hay alrededor del Día de Todos los Santos y para que se puedan visitar los cementerios de una forma ordenada, sin aglomeraciones y de una forma segura para todos los ciudadanos y ciudadanas. Sobre la reducción de actividad quirúrgica, si solo afecta a Llerena por ahora, si se va a hacer en más sitios y no sé si se han suspendido operaciones, ¿cuántas más o menos? De momento la reducción solo afectaría a una parte del servicio de cirugía de Llerena Zafra. El porcentaje todavía no lo sabemos porque estaban esta mañana valorando las necesidades que tenían y los quirófanos con los que se podían dotar. Tengan en cuenta que el incremento de ingresos se ha producido en el fin de semana. El fin de semana solo tiene actividad de urgencia y ahora mismo pues están programando. Yo creo que a lo largo de la tarde seremos capaces de saber ya la afectación que puedan tener estos hospitales. Tendremos un consejo de dirección alrededor de la 1:30 a las 2 de la tarde, donde ya se abordarán estos puntos en concreto.
Otra cuestión, nos está llegando que en algunos casos la PCR no se está haciendo en las primeras 24 horas, se llega a tardar hasta 3 o 4 días en algún caso concreto. No sé si es una situación un poco más generalizada o no, hay problemas a la hora de efectuar esa coordinación de las pruebas. Y, por otro lado, con respecto al impacto de los ingresos y de las UCI y demás, no sé si nos podéis proporcionar los datos de bueno, cuántos pertenecen a COVID y cuánta gente hay ingresada en UCI y en hospitales, qué ocupación hay. Los últimos datos que tenemos consolidados, son los datos que se refieren al viernes. Teníamos un porcentaje de camas ocupadas COVID del 6% frente al 12% nacional. Y con respecto a las camas UCI, del 12,4% con respecto al 22,48% a nivel nacional. Sí, estamos lejos de la media, pero es verdad que nosotros en total tenemos un número de camas de UCI en el plan de contingencia cercanas a las 200, y de esas podemos estar ya en un nivel de un 25%, perdón, de un 12% de ocupación en cuanto al total de camas. Las PCR. Las PCRs, desconozco si a lo que se refiere es a los casos sospechosos. No, una cosa son los casos sospechosos y otra los contactos estrechos. Vamos a ver. En los casos sospechosos creo que no hay retrasos, me atrevería a decir que no hay retrasos en la realización de las PCRs. Y me atrevo a decirlo por el informe del Instituto de Salud Carlos III y por las estadísticas de las áreas. En el caso de los contactos estrechos, quiero que le quede claro a la ciudadanía que somos una de las pocas comunidades autónomas que a los contactos estrechos le hacemos PCR. Porque en el nuevo protocolo pactado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a los contactos estrechos lo único que hay que hacer es decirle que se aíslen y a los 10 días ya pueden salir. No obstante, nosotros, por razones de seguridad, le estamos haciendo PCR y en algunas áreas de salud le hacemos hasta 2 PCR, yo diría en la mayoría de las áreas de salud. Una al inicio del periodo de haber sido clasificado como contacto estrecho y otra a la salida del periodo. Cuando se detecta un caso positivo, se le hace una ficha epidemiológica al caso positivo. Y en esa ficha epidemiológica, la persona infectada te dice con quién ha estado en contacto en las últimas 48 o 72 horas, más de 15 minutos y sin medidas de seguridad. Esos casos, esas personas, esos ciudadanos y ciudadanas son considerados como contactos estrechos. Si a esos contactos estrechos le haces la PCR en las primeras 24 horas, puedes tener un porcentaje nada desdeñable de falsos negativos. Es decir, la PCR ha dado negativa, pero en realidad están infectados. Porque siempre hay un periodo ventana entre la infección y que la PCR dé positiva. Si hablamos de los test antigénicos, la posibilidad de falsos negativos todavía es mayor. Con lo cual, lo que hemos adoptado es que al menos esperemos 48 horas, lo ideal serían 72 horas, para poderle hacer la PCR y ganar en seguridad en la realización de las PCRs. Pero eso es por seguridad, en ningún caso porque el sistema en este momento esté colapsado ni porque haya retraso en la realización de las pruebas. Aunque se están haciendo cerca de 1.900 PCRs por cada 100.000 habitantes.
y eso está muy por encima de la media del país. Y se están haciendo muchas PCR diarias. Estamos alrededor de entre las 2.500 y 3.000 PCR que se hacen diariamente en Extremadura. Pero ese no es el motivo. El motivo es evitar ese periodo ventana que se puede producir en las primeras 24 horas y que una persona pues esté clasificada como contacto estrecho, PCR negativo, que esto no debería justificar que hiciese vida normal, se debería aislar, porque es lo que tiene que hacer el contacto estrecho, independientemente como sea su PCR. Pero parece que decirle que la PCR es negativa es como si le aliviara. Y llamo, por favor, a la cordura de la población a que los contactos estrechos, aunque sean PCR negativos, guarden el confinamiento adecuado. Aquí en la sala, pues Pepe Aroca del diario.es está por videoconferencia y quiere hacer una pregunta. Pepe. Adelante, Pepe. Hola, buenos días. Quería aclarar muy bien el tema de la movilidad entre comunidades. Extremadura se ha declarado abierta, se puede entrar y salir libremente de Extremadura, pero quería saber si se puede ir a las comunidades limítrofes y a Madrid. Es decir, si usted tiene conocimiento que van a hacer estas 4 comunidades, que es con las que más tráfico tenemos, y también quería aclarar expresamente que la frontera está totalmente abierta. La frontera no depende del estado de alarma, de hecho lo dice así el Real Decreto, es decir, yo puedo cerrar la comunidad autónoma, pero no puedo cerrar la frontera. Mejor dicho, la comunidad autónoma no tiene competencias para cerrar la frontera, debería ser el Gobierno de España. Luego, esa parte está respondida en el propio Real Decreto. En segundo lugar, nosotros nos enteraremos qué van a hacer las comunidades autónomas porque en las limitaciones de movilidades entre comunidades autónomas, para tomar la medida, no es que la tenga que autorizar el Ministerio de Sanidad, pero sí tenemos que darla a conocer al Ministerio de Sanidad. Y de momento no nos han informado de ninguna comunidad autónoma que haya tomado esa medida. Supongo que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del próximo miércoles, si alguna comunidad autónoma fuese a tomar esa decisión, nos lo diría. No obstante, si tuviésemos que cerrar la comunidad autónoma, lo que no podemos es limitar el acceso de las personas en tránsito. Es decir, si alguien viaja desde Asturias hasta Huelva y pasa por Extremadura y Extremadura está cerrada, el tránsito de esa persona no lo podemos prohibir. No sé si me he explicado. Pero... Simplemente si tenía noticia de que las limítrofes iban a cerrar y no hay noticia de momento. No hay ninguna noticia de momento al respecto. Pero también entiendo que es demasiado pronto. Se acaba de publicar ayer el Real Decreto y creo que es demasiado pronto todavía para que haya posicionamiento por parte de las comunidades autónomas. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos.